porque a veces es bueno ver K-dramas que para mí no son tan conocidos, me gustaría hablarte de belleza juvenil. Excelente. Pero primero, sinopsis. Una mujer de 34 años luce 10 años más joven y utiliza esto a su favor para cumplir su sueño de convertirse en diseñadora de modas. Yo no fui. Personajes: Lee So-young, Choi Jin-wook, Ji Seung-gil, Kang Jun-so, entre otros. Y entonces, a ver, tenemos a So-yeon, que pues típico, le va mal en la vida, la despiden de su trabajo. Eso sí, le dicen así como que hay recorte de personal, pero casualmente contratan a gente más joven que ella. Ella ya tiene 34 años y en efecto, para el ámbito en el cual ella se desenvuelve laboralmente, pues ya está grandecita. Sin empleo y prácticamente siendo ella el sostén de su familia, pues trata de una u otra manera encontrar un trabajo decente. Sin embargo, su hermana menor la mete en más problemas, así que termina siendo saboteada económicamente por su propia hermana. En una ocasión, su hermana, que repito, es más joven y que aparte parece modelo, obtiene un trabajo temporal en una empresa de moda. Claro, ella no va y termina yendo So-young en su lugar. A partir de ahí la contratan y se dan cuenta de que tiene habilidades como diseñadora. So-young, con tal de seguir siendo pues parte de la empresa, sigue con la mentira de que es su hermana menor. ¿Verdad que tenga? Y es que bueno, aquí So-young aprovecha el hecho de que se ve menor para continuar con esta farsa. Todos la tratan como si fuese una chiquilla y cosas así. Sin embargo, ella es mayor que prácticamente todos sus compañeros. Claro, ella no puede decirlo. Además de que So-young no cree en sí misma, no cree en su talento, no cree que es bonita, no cree absolutamente nada de ella. Ella simplemente es una trabajadora más que quiere cumplir sus sueños, pero le es complicado porque es bastante insegura. Además la tratan súper mal y ella está ahí como si nada porque, repito, como que no tiene ese valor para afrontar ciertas cosas. Dime tu secreto, Timmy Turner. Y creo que aquí también tiene un poquito que ver lo de su familia, porque su mamá la trata como de eres la mayor, tienes que ayudar, y a su hermana la superconsciente. Es como de ¿qué carajo está ocurriendo aquí? ¿No? Aparte, su papá pues se fue hace un tiempo, no volvió, no sabemos qué onda con él al principio, y su mamá se supone que trabaja, pero en sí a quien le toca la presión económica es a So-young, por lo que creo que se entiende el hecho de por qué ella es de esa forma. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Creo que algo que nos recalcan bastante son los prejuicios en la industria de la moda. Y sí, son como hay cierto tipo de estereotipos en los cuales si no encajas, pues no puedes estar dentro de esa industria. Y es por ello que para So-young es bastante complicado. No porque físicamente no sea atractiva, sino es más por el hecho de su edad, porque ya es considerada bastante vieja como para entrar en esa industria. Ahora, está la nueva jefa, Jun-so, que obviamente se da cuenta del talento de So-young. Sin embargo, también se da cuenta porque ella tiene envidia. No hay más, no hay otra cuestión aquí. Resulta ser que el mero jefe le toma aprecio a So-young. Sin embargo, Jun-so está saliendo con él. Pero al notar esta interacción nueva entre So-young y Seung-il, pues obviamente ella trata de hacerle la vida imposible. E incluso ella se da cuenta de la situación y de la edad de So-young. Y ojo, lo que hizo So-young tampoco está bien en el trabajo. Pero lo que sí debo admitir es, una cosa es que como jefe te des cuenta de que tu subordinado no esté haciendo las cosas bien y entonces se le reporta por esa cuestión. Y otra muy diferente es quererle hacer la vida imposible por una situación completamente personal y usar esas cuestiones en su contra, porque creo que ahí te vuelves cómplice de la situación. Ese punto en ella me cayó bastante mal, porque digo, sí, So-young no está haciendo las cosas bien, pero tú tampoco, porque ya lo estás tomando personal. ¡Eres una completa vergüenza! Hay otra cuestión y son los conflictos en el poder, porque está la mamá
mamá de Jun-soo en el poder. Y pues bueno, ahí es donde te das cuenta que de tal palo tal astilla, porque resulta ser que la mamá también está haciendo hasta lo imposible por tratar de correr a la jefa de los que se dedican a hacer la costura. Y te quedas y dices, pero si hace bien su trabajo, sí, pero simplemente no le cae bien, entonces de una o de otra forma trata de quitarla del camino. Y si por ella fuera, trataría de quitar a medio mundo, porque resulta ser que utiliza incluso hasta corrupción con tal de ella tener el control absoluto y la razón en esa empresa. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Y luego tenemos a Jin-wook, que a ver, la serie no es actual, ya tiene sus años. Entonces, él se enamora de So-young y la forma en cómo la trata, para mí no es tan agradable. Aquí, bueno, Jin-wook es menor que So-young, aunque él cree que es mayor, pero ya sabemos este conflicto. Y resulta ser que, repito, la forma en cómo la trata no es nada agradable, es entre burlas, es entre humillaciones, es entre... O sea, parece un chiquillo que te trato mal para llamar la atención de que me gustas. Es como, no, por favor. Claro, la situación poco a poco se va tornando, se va haciendo un amor un tanto más romántico y entonces el cómo se tratan ya es un poquito diferente. Pero al principio para mí fue bastante odioso. Pero justamente por eso comenté al principio, también debemos tomar en cuenta la época en la cual fue hecha esta serie. ¿Somos tan viejos? Sí. Creo que hay un detalle también y es el hecho de confiar en ti hasta que demuestras tu talento. ¿Y por qué comento esto? Porque con So-young en esa industria de la moda nadie confiaba en ella, todo el mundo la trataba mal, todo el mundo le hacía la vida de cuadritos hasta el momento en el que alguien descubrió que era buena. Ahí sí, todo el mundo la trata un poco mejor, todo el mundo le da una oportunidad, todo mundo esto. Y es cuando dices, oye, ¿y por qué no confiaste en mí desde un principio? ¿O por qué no hiciste esto por mí antes? Y creo que ahí las únicas que confían en So-young al principio son la hermana de Song-gil y la hija de Song-gil. Pero de ahí en más todo mundo la pelucea a So-young hasta que se dan cuenta de sus diseños, hasta que se dan cuenta de otras cosas. De hecho, por ejemplo, la primera en la empresa que se da cuenta de su talento es la jefa de las costureras. Entonces, creo que hay un punto de, oye, si no me permites mostrar mi talento, ¿cómo carajos quieres confiar en mí? ¿O cómo carajos quieres que yo salga a relucir si tú no muestras un poquito de confianza en mí o en mi trabajo? Estoy feliz y enojado. Y está Song-gil, que para mí él se debió de haber quedado con nuestra protagonista, pero bueno, desde el póster ya te das cuenta con quién se va a quedar. No hay más. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Song-gil, él pues es un poquito más grande, inclusive que So-young, y la forma en cómo la trata es bastante respetuosa. Sí, hay momentos en los que no la trata tan adecuadamente, pero él es su jefe. Él en ningún momento trata como de humillarla en un aspecto personal, o bueno, al menos yo no noté esa cuestión. Y cuando él se empieza a enamorar de ella, la forma en cómo trata de cortejarla, en cómo trata incluso hasta de propiciar estos encuentros por casualidad, suenan un tanto más naturales en comparación con lo que hace Jin-wook. Song-gil se me hizo muchísimo más tierno, repito, se me hizo mejor. Independientemente de que fuera el jefe, creo que el trato que le da a So-young sí es muchísimo mejor que el de Jin-wook. Lo bueno es que tampoco se queda con Jun-soo, porque era una persona nefasta que no tenía derecho a estar en la vida de alguien que sí valía la pena. Fin de la discusión. Ese es un verdadero hombre. Y pues bueno, repito, yo no estoy tan a favor de ese final, de que pues se quedara So-young con Jin-wook, pero bueno, es parte de... Hay que acostumbrarnos a que no todos los finales son como nosotros queremos. Eso sí, cada quien recibe su merecido y cada quien está donde debe estar.
Señor, qué suerte tienen algunos. Y creo que como aprendizaje te habla mucho de esta cuestión de la confianza en ti mismo, de creer en ti, de no derrumbarte por presiones o críticas externas, así como no creer en comentarios completamente negativos o destructivos hacia ti. ¿Eso es todo? Y creo que como calificación yo le daría un 6.5. La verdad es que hubo momentos con Jin-wook que me desesperaban bastante y era donde decía, ay, aquí no es Soyeon. Pero bueno, repito, eran otros tiempos y hay que tomarlo a consideración también. Y cuando digo eran otros tiempos, es del 2011, ya lleva más de 10 años. Yo sé que, por ejemplo, para mí, digo, ay, ni es tanto, pero en realidad viéndolo, pues sí, ya pasó un tiempecito de que se estrenó esa historia. Además de que, si vamos a ser realistas, hace más de 10 años sí teníamos otro tipo de situaciones que las considerábamos normales y que ahorita ya no tanto. Repito, me pasa lo mismo que con otras series de estos años. Creo que si lo hubiera visto en su momento de estreno, quizá le hubiera tomado un mayor cariño que ahorita. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Hola.